numeral 4, que nos dice esta porción, la afirmación de la suficiencia. En esta otra porción también nos habla sobre la obra del Espíritu Santo, y también se nos habla sobre la exclusividad del Evangelio. Y presiento que a lo mejor no se está escuchando, y por eso, sí, ok, allá enfrente, hermano, se me hace oh, sí se escucha, ok, perfecto. Entonces, entonces tenemos estos tres puntos: la afirmación de la suficiencia, la obra del Espíritu Santo y la exclusividad del Evangelio. Entonces, entendiendo esto, la primera parte que nos habla, vemos aquí que nos habla de la suficiencia del Evangelio. Y si podemos ver aquí estas letritas negras, dice que el Evangelio es el único medio suficiente. Y con esto podemos cerrar el libro y terminamos. Entonces nos dice este numeral, o esta porción más bien, que aunque el Evangelio es el único medio externo para la revelación de Cristo y la gracia salvadora, y como tal es abundantemente suficiente para ello. Entonces vemos que el Evangelio, como hemos visto, trata de Cristo. El Evangelio es sobre Jesús, su persona, quién es Él, su obra, lo que Él hizo. Vemos y hemos visto y hemos estado reiterando a través de estos días, en estos días de estudio que hemos estado teniendo tanto en la dominical como en estos miércoles que hemos estado hablando del Evangelio, y hemos recalcado que el Evangelio trata de Cristo. Vemos también en esta porción que la Biblia revela la gracia salvadora como el favor inmerecido de Dios que nos rescata del pecado y la muerte a través de Jesucristo. Un regalo gratuito que se recibe por fe, no por obras, capacitándonos para vivir como nuevas criaturas, ser justificados ante Dios y tener vida eterna. Y esto es de lo que habla la gracia salvadora. También hemos estado hablando que a través de los estudios en la escuela dominical sobre esta gracia salvífica y lo que es también la gracia común. Entendemos que la gracia común es aquella en la cual el Señor pues es benevolente con toda la humanidad, entendiendo que, como dice la Escritura, el sol sale para todos. La lluvia dice que cae sobre buenos y sobre malos. Entonces entendemos que la gracia común es aquella en la cual vemos las bondades del Señor para todo el mundo. Sean buenos, sean malos, el Señor es benevolente con todos. Y vemos, y como vemos aquí, esta gracia salvífica es aquella que se imparte a sus escogidos. Entonces vemos que la gracia es algo dado deliberadamente por Dios. Él no está obligado ni necesita darla. El apóstol Pablo cita que cita lo que Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Y eso está en Romanos capítulo 9, versículo 15. La gracia siempre es una prerrogativa divina y nunca un requisito. La definición clásica de gracia es favor inmerecido. Cuando Dios se comporta de manera favorable hacia nosotros, aunque no tengamos los méritos para esperarlo, eso es siempre gracia. Y esto se enseñó bastante tiempo atrás, en un libro muy conocido de R.C. Sproul, sobre Todos somos teólogos. Él es lo que expresa sobre la gracia salvífica. Entonces vemos que la Biblia revela la gracia salvadora como el favor inmerecido de Dios. Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Por eso es gracia. La gracia es algo que se nos otorga que no merecemos. Entonces vemos que este favor inmerecido de Dios que nos rescata del pecado y la muerte a través de Jesucristo, un regalo gratuito que se recibe por fe,
no por obras, porque ninguna de nuestras obras puede ser merecedor de esa gracia. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para que se nos otorgue esta gracia. Pero también nos capacita para vivir como nuevas criaturas, ser justificados ante Dios y tener vida eterna. Entonces vemos también que el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Nueva Traducción Viviente nos dice en el versículo 39, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo Jesús es nuestro Evangelio. El Evangelio es más que suficiente, hermanos. En Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio comunica la gracia inmerecida de Dios manifestada en la muerte de Cristo, y esta gracia es en sí misma completa. Cualquier intento de añadir elementos externos, ya sea circuncisión, obras de la ley, filantropía u observaciones religiosas, socava su carácter integral y general en un evangelio de Jesús y algo más. Y esto lo dijo John Stott. El evangelio es suficiente. No necesitamos ni métodos, no necesitamos agregarle o quitarle al evangelio, porque él en sí mismo es suficiente. Y así como se nos explicaba en las clases pasadas, adulterar el evangelio es caer en maldición. Y esto es tremendo, hermanos, no es cualquier cosa. Y lastimosamente, muchos de nosotros hemos caído en este gran error de adulterar el evangelio, de agregarle cosas que el evangelio en sí mismo no es. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros llevamos o proclamamos el evangelio a aquellas personas.
Nuestro trabajo solamente es llevar el mensaje, solamente. Porque yo no voy a convencer a nadie. Por más elocuente que sea, yo no voy a convencer a nadie. Pablo mismo dijo, yo no vine con elocuencia, con sabiduría de palabras, sino que él dice que él llevó el mensaje. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente llevar el mensaje. Y el Señor en su divina voluntad y en su eterna sabiduría, Él sabe si esa semilla que ha sido implantada crece. Esa es la obra del Espíritu y ahorita más adelante lo vamos a poder ver. Entonces vemos que el Evangelio es suficiente. No necesitamos cualquier otra metodología, no necesitamos, como hablábamos en el Evangelio, no necesitamos agregarle, no necesitamos hincharlo. Solamente el Evangelio es suficiente. Y la porción siguiente nos dice, aún así, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, se necesita además una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma para que se produzca en ellos una nueva vida espiritual. Y aquí vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos que para que los hombres que están muertos en delitos. ¿Y quiénes eran estas personas que estaban muertos en delitos? ¿O cuáles son las personas que están muertas en sus delitos? Todos. Toda la humanidad está muerta en delitos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí cuando se refiere a todos los hombres está hablando de la humanidad. Toda la humanidad dice que pasó a muerte por la transgresión de uno. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3 dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y si vamos más aún todavía, Salmos capítulo 14, versículo 1 y 3, y me disculpan por la versión, traigo una versión diferente, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 51, versículo 5, también nos dice, mira que en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Salmo 53 también nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Cada uno se ha vuelto atrás, se habían corrompido en masa, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocarán? Temblarán de pavor donde no hay nada que espante, porque Dios ha esparcido los huesos del agresor, lo cubrirá de ignominia, porque Dios
los desechó, o si salieran de Sión la salvación de Israel, cuando Dios haga cambiar la suerte de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 143, también versículo 2. Salmos 143, versículo 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay quien pueda justificarse delante del Señor. No va a haber nadie que cuando esté delante de Él pueda decir: yo soy buena persona, mira mis obras. No habrá, hermanos, porque la misma Escritura nos dice que no había nadie quien le buscara. Nadie tenía esa disposición para con Dios, sino es por medio de la obra del Espíritu Santo que nos cambió esa disposición en nosotros. Y entendiendo eso, entonces, ¿los inconversos pueden encontrar por sí mismos la salvación? ¿Los inconversos pueden encontrar acaso la salvación por ellos mismos? No. ¿La presencia misma del Evangelio en una sociedad es suficiente para asegurar la salvación de los hombres? Si en Texas se esparciera el Evangelio por todo Texas, y en cada escuela se predicara el Evangelio por sí misma solamente, entonces ¿eso aseguraría que todo Texas sería salva? No. El mismo texto ya no lo ha dicho. La predicación del Evangelio es en verdad una bendición para cualquier pueblo, pero debe estar acompañada por la poderosa obra del Espíritu Santo para que produzca fruto vivo. Y esto es lo que nos dice el libro para el lector juicioso e imparcial en la página 488. Por eso se nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y debemos descansar en la soberanía del Señor, porque quien convence de pecado, quien produce arrepentimiento, es el Espíritu Santo, es Dios, no nosotros. No nos toca decir quién es salvo, quién es no salvo, quién sí lo merece, quién no lo merece, porque solamente Dios, en su soberanía, elige. Entonces, muchas de las veces he escuchado personas que se abaten porque cuando predican el Evangelio son rechazados y se entristecen. No, nuestro trabajo es llevar el Evangelio y esperar solamente en la soberanía del Señor. Pero también nos continúa diciendo que puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados. Se necesita además de una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma para que produzca en ellos ¿qué? Nueva vida espiritual. Y en la exposición de Samuel Waldron también vendía un ejemplo, y él decía que así como la lámpara de nuestra habitación requiere dos cosas para iluminar, debe tener una bombilla, pero esto solo no es suficiente. Debe estar enchufada a una fuente de energía eléctrica. Entonces vemos que se requiere la bombilla y la luz eléctrica para que esta bombilla pueda funcionar. Y es de cierta forma algún ejemplo que viene, pero podemos nosotros de alguna forma ver que el Evangelio por sí solo no convence a nadie. Necesitamos del Espíritu Santo para que produzca, como dice aquí, en ellos nueva vida espiritual. Y es aquí donde cómo actúa el Espíritu Santo en la regeneración, pues vemos que la regeneración es la obra soberana de Dios, el Espíritu Santo, que convence
o que concede, perdón, vida espiritual a cada cristiano al resucitarlo de entre los muertos, para que ahora, como una nueva creación, pueda arrepentirse y confiar en Cristo. Vemos que aquí nos dice que el Espíritu Santo nos da vida. Dice que nos resucita espiritualmente a los creyentes, quienes estaban muertos en delitos y pecados, e infundiéndoles vida divina. Y en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y avanzando al 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El mismo Espíritu Santo nos hace nuevas creaciones, nuevas criaturas, nos transforma en personas nuevas con una naturaleza espiritual renovada. Y en 2 de Corintios capítulo 5 vemos que dice desde el 13: y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También dice, y esa era de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Segunda de Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y vemos que todo esto dice que proviene de Dios. Pero también dice que nos renueva nuestra mente y nuestro corazón, y dice que cambia nuestra visión, pensamientos y deseos para que podamos ver las cosas como Dios las ve y buscar lo celestial. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos que también nos capacita para la fe. Y dice que nos permite entender el Evangelio y arrepentirnos, algo que antes no podíamos hacer. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que esta es la función del Espíritu Santo, y todavía podemos seguir abarcando más sobre las funciones o la labor del Espíritu en nosotros, pero eso sería para otra ocasión. Y en la última porción, de igual forma nos dice: sin la cual ningún otro medio efectuará su conversión a Dios. Y aquí podemos ver la exclusividad del Evangelio. Solamente el Evangelio es el único método o el único medio que el Espíritu Santo utiliza. No hay otro método. Y de igual forma aquí le puse la exclusividad de Jesucristo. Vemos que Jesucristo es el único fundamento. Y en 1 de Corintios 3, capítulo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El camino, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y de igual forma permanecer en Él. Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Solamente el Evangelio, solamente Cristo puede efectuar esa conversión en nosotros. Porque así como hemos visto a través de estos estudios sobre el Evangelio, vemos que muchas de las veces tratar de convencer a las personas con fundamentos que no son bíblicos, que no es el Evangelio, lo único que produce son falsas conversiones. Y lastimosamente la mayoría de las iglesias se encuentran falsos
creyentes, porque tienen un evangelio que no es el evangelio de Dios, porque solamente están esperando los beneficios de Cristo, pero no se someten a Cristo. Solamente quieren lo que falsamente personas les han dicho que Cristo da, por así decir. Es que Cristo va a arreglar tu matrimonio. Posiblemente cuando vengas a Cristo, tu matrimonio se disuelva. No porque Dios no pueda solucionarlo, porque Dios no quiera solucionarlo, sino que cuando tu pareja te ve caminando en Cristo, muchas de las veces crea peleas. Ven a Cristo y tus enfermedades se van a ir. Dios quiera que sí, pero no podemos asegurar eso. Ven a Cristo y el dinero, vas a ser próspero y si das, vas a recibir el doble. Si basas tu esperanza en el dinero, pues creo que no vamos bien. Entonces mucha gente espera los beneficios de Cristo, pero no se somete a Cristo. Entonces tenemos que estar fundamentados en el Evangelio que es Cristo. Cristo es el único medio que efectuará esta conversión a Dios. No hay ningún otro método, solamente Cristo. Y para terminar, hermanos, de igual, así como Pablo habló a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito de Dios aquel que adultere el mensaje de Dios. Porque no es mi mensaje, no es el mensaje de la iglesia, no es el mensaje del pastor o los pastores, es el mensaje de Dios. Y si no quedó claro para los Gálatas, Pablo les sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que la palabra de Dios nos haga temblar, hermanos. Que la palabra de Dios produzca un cambio interno en nosotros. Que podamos vivir la palabra de Dios. Que podamos vivir todos los días el evangelio de Cristo. Señor, gracias, Señor. Por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Porque ninguno de nosotros, Señor, ninguno de nosotros merecía, Señor, ese regalo tan grande, Señor, de tu Hijo. Te pido, Señor, que nos des más de tu Hijo, Señor. Que nos ayudes a vivir, Señor, vidas piadosas, vidas santas, Señor, que te agraden. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera, Señor, que los de afuera puedan ver, Señor, a tu Hijo Cristo, Señor, reflejado en nosotros, Señor. No permita, Señor, que nuestro testimonio, Señor,
haga que aquellos allá afuera, Señor, blasfemen de ti. Danos valentía, Señor, danos de nuevo, Señor, para vivir esa vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, mueva en cada uno de nosotros, Señor, y nos lleve en conformidad, Señor, a tu Hijo Cristo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Es tiempo para preguntas, hermanos. ¿Preguntas?